Hoy nos toca el capítulo número 8 del libro de Josué. Capítulo número 8 del libro de Josué. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tiene por título el capítulo número 8, Toma y destrucción de Ai. Recuerden, en el capítulo anterior, el pueblo de Israel había atacado a Ai, pero el pueblo de Israel salió huyendo. O sea que hubo derrota para el pueblo de Israel. Recuerden que todo fue por el pecado, por el anatema. Que Dios había dicho que no podían tomar nada del anatema. En Jericó y el pueblo de Israel hubo una persona que tomó del anatema y lo escondió debajo de su tienda. Y por ese pecado, la consecuencia fue la derrota delante de sus enemigos. Luego de allí ellos pelearon contra Ai y fueron derrotados. Pero ya después que se arregló el problema, se arrepintieron y se quitó el pecado. Murieron. Murió la persona que robó, que tomó la del anatema, que Dios había dicho que no tomaran nada de eso. Murió todo, su familia, todo lo que tenía. Entonces lo apedrearon y lo quemaron. Ya después que se solucionó ese problema, ahora viene toma y destrucción de Ai. Fíjense. Ya habían peleado con ellos y el pueblo de Israel había huido porque había pecado dentro del pueblo. Y ahora nuevamente van a tomar, dice toma y destrucción de Ai, dice. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Wow, aquí vemos que ellos venían de pelear con Ai. Tenían de ser derrotados. Y vemos que el pueblo de Israel era más fuerte que Ai. O sea que esto no se trata de fuerza, de poder. Que cuando Dios no está en el asunto, cuando Dios está respaldando, lo que hay es fracaso, error, porque Dios no está allí. La derrota o la victoria depende de que el Señor esté allí presente, de que el Señor esté allí en el asunto. Si Dios no está, ¿cómo va a haber victoria? Si Dios no está en el asunto. Pero ya después que ellos arreglaron el problema, se habían tomado cosas del anatema, se arregló el problema, ya ellos el pecado ya Dios ya todo se había arreglado. Entonces ahora sí, el Padre habla, el Señor habla. Y le dice a Josué que no desmaye, que no tema ni desmaye, que tomara toda la gente de guerra y que se levantara y subiera a Ai. Y todavía Dios le dice, el Señor le dice, yo te he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Con la diferencia que cuando atacaron a Jericó, Dios les dijo que no podían tocar nada, agarrar nada, porque era anatema. Dios hace como quiere. Pero aquí vemos que en este caso, Dios sí les dijo, y harás de Ai y al rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella.
Ahora aquí sí podían tomar. Todos sus despojos, vestidos, todos. Y los animales. 3, dice. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. O sea que ellos le iban a hacer, esa era parte de la estrategia, ellos iban a hacer como que iban a huir, como antes, cuando los persiguieron. Entonces, dice, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez, huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego, haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad, que os lo he mandado. Cuando aquí vemos la estrategia que están usando, los hombres allá por delante atacan de frente, vienen los hombres de la ciudad de Ai, los guerreros, toda esta gente, los persiguen como la primera vez para atraparlos. Ellos salen huyendo del pueblo de Israel, los hombres de Ai detrás, pero estaban los otros hombres escondidos por detrás. Cuando abandonaron los hombres de guerra la ciudad, allí entraron a atacar la otra parte de los hombres del pueblo de Israel. Y entraron para destruir todo, prender fuego a todo. Pero recuerden que ellos tenían ya la autorización que podían tomar todos los despojos y los animales. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad, que os lo he mandado. Entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo. Todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles. Y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai,
ni en Betel, que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Fíjense el error que cometió el enemigo. Aparte que salieron en batalla todos los hombres, o sea, ni siquiera dejaron, aunque sea un grupo de hombres resguardando la ciudad. Todos se fueron detrás de Israel y dejaron la puerta abierta y todo. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Fíjense, aquí nos están narrando paso a paso todo lo que hicieron, la estrategia que usaron. Y los hombres de Ai volvieron el rostro y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Aquellos hombres guerreros que se hacían como que estaban huyendo, se pararon para enfrentarlos de frente, porque todo era una estrategia. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000 todos los de Ai. 12,000. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000 todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al pueblo de Ai lo colgó, al rey, perdón, y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo
y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Tremendo. Aquí vemos, aquí vemos la diferencia. Wow. La diferencia de cuando un hijo, una hija de Dios, cuando un pueblo. Aquí era todo un pueblo de Israel, pero se aplica a una persona. Aquí vemos la diferencia de cuando un hijo, una hija de Dios obedece, hace las cosas tal cual como el Padre manda. Y vemos cuando ese hijo o hija de Dios no hace las cosas como Dios manda. Sabemos que toda acción trae una consecuencia. Si uno obedece y acata todos los mandamientos, todo lo que Dios establece en su palabra que hagamos, que es obediente a la persona, ahí vemos cómo la bendición fluye, la bendición se desata. Aquí vimos hoy con el relato, hasta ahorita que estamos leyendo, de cómo obtuvieron la victoria. Dios les dio la victoria. Fueron a la guerra, usaron una estrategia, todo salió bien y vemos cómo Dios les dio la victoria. Pero ellos esta vez hicieron tal cual como Dios había mandado. Obedecieron en lo absoluto en todo. Y Dios les dio la victoria. Pero vimos en el capítulo anterior, el pueblo de Israel atacó a ese mismo pueblo al mismo tiempo. Y cómo salieron huyendo de verdad, derrotados. Y creo que hubo hasta 36 muertos, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque hubo pecado allí cometido dentro del pueblo. Hubo una desobediencia, robo. Entonces vemos que cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como yo creo, como yo pienso, como a mí me parece, sin hacer las cosas como Dios manda, como Dios establece en su palabra, claro que hay unas consecuencias. Y aquí la estamos viendo con el pueblo de Israel. Por eso es que dice que la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Cuando nosotros hacemos las cosas alineadas a la palabra, se me presenta una situación, ahí nos vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor, cómo es que explica la palabra de Dios, que debo actuar en esta situación, que debo hacer. Yo tengo siempre que inclinarme a eso, a buscar hacer como dice la palabra del Señor, no como yo creo, en mi sabiduría, en mi entendimiento. Y vemos cómo las cosas, cuando ellos obedecieron, aquí y allí, la bendición se derramó, victoria delante del enemigo. Pero cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, vemos cómo hubo derrota, porque ellos salieron derrotados. Y estamos hablando que tuvieron guerra con la misma gente, con el mismo pueblo, con el mismo rey de ahí. Pero como había pecado, había desobediencia, Dios no estuvo con ellos, Dios no los apoyó. Entonces vemos que cuando hay desobediencia, cuando las cosas se están haciendo mal, Dios no apoya, Dios no está allí presente apoyando. Dios se hace a un lado. Y Dios se queda mirando, porque Dios lo ve todo y sabe todo. A Dios no hace el escape. Cuando ellos salieron derrotados, Dios estaba allí. Dios no se había ido, porque Dios estaba mirando. Solo que ahí en ese momento no tenían el respaldo de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado de la desobediencia. No estaba el respaldo de Dios en ese asunto. Se fueron a la guerra y ahí no estaba el respaldo de Dios porque había pecado, había desobediencia. Pero ahora sí, se arrepintieron, arreglaron el problema. Por supuesto que Dios perdonó, limpió. Y ahora sí, se fueron nuevamente a la guerra y ahí vemos cómo Dios les dio la victoria. O sea que vemos al menos que todo tiene arreglo. Todo tiene arreglo. ¿Cuál es el arreglo? El arrepentirse.
reconocer que uno está fallando, que está haciendo mal, apartarse y alinearse a la palabra. Y cuando nos alineamos a la palabra, Dios allí vuelve a respaldarnos. Dios vuelve allí a estar con nosotros, ayudándonos. Y vemos como Dios estuvo allí con Josué y el pueblo. Ya después se arreglaron todo. Y así mismo pasa con nosotros hoy en día. Dios es un Dios de misericordia, claro que sí, pero su palabra se tiene que cumplir. Entonces hoy en día, si hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios, bueno, uno reacciona, reconoce pues que estuvo mal, que eso no era así como teníamos que hacerlo, pedimos perdón a Dios, nos apartamos de eso y comenzamos a hacer las cosas como Dios en su palabra lo manda. Y Dios vuelve a estar allí, nos respalda y nos ayuda. Dice, un altar a Jehová, Dios de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, las cuales escribió delante de los hijos de Israel. Oficiales y jueces. Estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad, la mitad de ellos, la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Recuerden que habían dicho, el Señor había dicho, que se iban a poner en tal monte para hablar las bendiciones, y el pueblo obedecía. Entonces aquí se subieron al monte Ebal y declararon bendiciones. Aquí dice, como dice, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, ahí leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Fíjense, leyeron las bendiciones, lo que, lo que Dios derrama cuando las personas obedecen todo lo que está escrito en la ley. Y también leyeron lo que es las maldiciones cuando las personas desobedecen todas las maldiciones que vienen sobre las personas. Lo que estaba escrito allí en la ley. Dice, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y aquí vemos eso importantísimo. O sea, esta parte es sumamente importante. El estarle recordando al pueblo siempre la palabra del Señor. El que nosotros siempre traigamos a memoria para que no se nos olvide. Que cuando uno es obediente y hace todo alineado a la palabra, eso allí se derrama bendición. Dios bendice a las personas cuando uno está sometido a su palabra, a su voluntad. Pero
Cuando no hacemos las cosas como Dios manda, cuando Él manda, como Él manda, se derraman sus maldiciones. Y vemos como ellos siempre le están recordando eso al pueblo. Y siempre vemos también constantemente como el Señor les recuerda de dónde salieron. O sea que nunca debemos nosotros de olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. Que todos nosotros salimos, nos rescató de Egipto, del mundo. ¿Qué estábamos nosotros haciendo en el mundo? Todas las cosas que practicábamos en el mundo, la obra de la carne. Y si nos vemos hoy en día, nos miramos cada uno de nosotros, wow, nos asombramos y vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio, en los hijos. Porque si miramos atrás, jamás ni nunca podemos decir que es igual. De cuando estábamos nosotros sin conocer a Dios, entregados al mundo, al pecado, amargados, todo. Pero si nos vemos ahorita presentes, podemos ver, wow, todas las cosas y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces nunca debemos olvidarnos de eso. Así como el pueblo siempre se le hablaba de la ley y recordaba de dónde Dios los había sacado. Porque siempre constantemente tenemos que estar recordando eso para que nunca se nos olvide. Y enseñarle siempre la palabra, como ya lo hemos leído, a los hijos, a los nietos, para que ellos también vayan por el mismo camino, adorando al Señor nuestro. Instruye al niño cuando es pequeño, para que cuando sea adulto no se aparte. Gracias, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias, mi Rey, mi Dios, porque tú siempre, siempre tienes todo bajo control. Todo está en tus manos, Señor. Te llamo hasta tu palabra, Padre amado, en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que produzca fruto siempre por uno. Oh Dios, Padre, gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.